siguiente video tiene como objetivo mostrar el funcionamiento de un plugin experimental con el cual se busca generar una grilla de patrón de siembra, en este caso de un patrón que se utiliza normalmente en algunos cultivos, que es un patrón triangular de triángulo equilátero, comúnmente se conoce como tres bolillo. Entonces el resultado que se va a obtener es este tipo de capa de puntos, esta que les estoy mostrando en verde, en donde adicional a tener los puntos en un arreglo triangular a una distancia fija por ser triángulos equiláteros, adicionalmente se enumeran lo que se llaman las líneas y las plantas, en donde cada línea tiene un número. En este caso en la parte inferior vemos la 1, la 2, la 3, ellas llevan un orden, y adicionalmente las plantas, que sería el número consecutivo de cada planta dentro de la línea. Para ello voy a apagar esta capa. Se parte de que se debe tener una capa de polígonos, en este caso que los vamos a denominar parcelas o lotes, que debe estar en coordenadas planas. Para este caso voy a utilizar el EPSG 3116 solo para el ejemplo. Entonces debe ser capa de polígonos en coordenadas planas, y debo tener identificado el lote al que le quiero realizar la grilla de las plantas del patrón de siembra, y adicionalmente la coordenada de lo que sería la planta 1 de la línea 1. Para efectos voy a tomar esta coordenada que está acá, entonces lo voy a hacer con la I de identificación. Voy a picar aquí y vemos que aquí en la identificación en derivado me aparecen las coordenadas. Esos son los insumos. Entonces los insumos son la capa de lote, la capa de las parcelas, que debe estar en coordenadas planas, la coordenada de lo que iría a la primera planta, y adicionalmente algo que se me había olvidado es el azimut de siembra. El azimut de siembra indica es la dirección de esas líneas. Para poder medir el azimut, bueno, hay varias herramientas. Una herramienta sencilla que voy a utilizar acá es esta, que es medir ángulo. Recordemos que el azimut es el ángulo medido desde la norte en sentido horario, va de 0 a 360 grados. Para medirlo, lo que voy a hacer es, voy a mover esta palma, esta que es mi referencia, este punto de siembra que es mi referencia, lo voy a mover acá. Y esta herramienta de ángulo lo que hace es trazar el eje de referencia, que sería el de la norte, y mido yo el ángulo, de tal manera que mi azimut sería 30 grados. Voy a tomarlo como referencia, 30 grados. Bueno, entonces, con esos insumos, y voy a instalar el plugin. El plugin lo voy a dejar en el link del video para que lo puedan descargar. Como les digo, es un plugin experimental, entonces por ahora toca descargarlo por un zip que voy a colocar allí. Para instalarlo, en el menú complementos, administrar e instalar complementos, y allí nos vamos a instalar a partir del zip. Lo que hacemos es buscar el archivo, ir a buscar el archivo, y luego le damos instalar complemento. Él me va a pedir una confirmación, le decimos que sí, y él ya me instala el complemento, de tal manera que cuando está instalado lo vamos a ver en la barra de herramientas de los plugins, y tiene este icono, ahí está pues en inglés, Medic Planting Pattern, que es construir un patrón de sembrado, en este caso en tres bolillo, como les comentaba. Ahora sí, ya previamente entonces tenemos nuestros insumos. Una actividad adicional: la capa de lotes. Como ustedes ven en este caso, capa de lotes o de parcelas, tengo múltiples polígonos. La idea es solo se le genera el patrón de siembra solo para un polígono de esos, entonces debo seleccionarlo. La idea es que esté seleccionado. Capa de las parcelas, selecciono el polígono, y ahora sí voy a ejecutar el plugin. El plugin me requiere la siguiente información. Primero, la capa que tiene los lotes, en este caso se llama catlote, entonces la selecciono. La coordenada de la palma o de la planta 1, línea 1, en este caso, entonces voy a colocar la que tengo yo cuando piqué allá, que lo tenía, y la coordenada Y, 1, 2, 65, 0, 10. ¿Cómo se saben este tipo de coordenadas? Para los que no saben, voy a cerrar un momentico acá. Con la I de información, siempre que yo pique y seleccione un elemento, yo puedo darle el picar, y si abro aquí en derivado, voy a correr un poco para que se vea, me aparece la coordenada pinchada X y la coordenada pinchada Y. Vuelvo a abrir el plugin, él me tiene los datos que yo había ingresado. Lo otro es la distancia de siembra. Para efectos vamos a utilizar una distancia de siembra de 10 metros, es decir, cada cuánto están
las plantas una de otra. Y el azimut habíamos dicho que son 30 grados. Aquí hay algo importante, la dirección de incremento de las líneas. Si mis líneas iban en esta dirección y aquí inicia la línea 1, se incrementan hacia la izquierda. Si arrancaran hacia el lado derecho, entonces se incrementarían hacia la derecha. Entonces ahí tengo que seleccionarlo. Como es un plugin experimental, todavía el tema de capa de salida no está, quiere decir que se va a generar una capa temporal que después debemos guardar manualmente. Una vez tenemos los parámetros, le damos generar y la salida que se espera es esta. Entonces, él me genera una serie de puntos al borde del polígono. Si se puede ver aquí, él las genera al borde del polígono. Entonces, voy a verificar acá, voy a darle la información. Aquí aparece línea 1, palma 1 o planta 1, línea 1, planta 2, planta 3, línea 2. Él numera totalmente todos los puntos en el orden, ya es cuestión de empezar a redefinir. Importante pues tener un polígono lo más acercado a la realidad, pues para que no me sobren. Voy a hacer el ejercicio adicional, pero a la inversa, voy a arrancar por este lado. Entonces, recordemos que es capa temporal, si yo la quisiera guardar, le doy clic derecho, le doy exportar y le doy guardar objetos como. Voy a apagarla y voy a generarlo nuevamente, pero entonces voy a tomar una coordenada de una palma arbitraria, de un punto arbitrario por acá. Este sería mi punto, mis coordenadas del punto arbitrario, y por ende yo cambio acá la información, es 1,039,620 contra 1,265,224. La misma distancia de siembra, voy a dejar el mismo azimut, pero en este caso arrancaría hacia la derecha y le digo generar capa. Igualmente me genera mi capa de puntos. Vamos a verificar cómo queda acá. Entonces esta debería ser la línea 1, la línea 2, la línea 3, y aquí aparecen las líneas y con su orden respectivo de cada punto. Nuevamente, como les comento, es una capa temporal, entonces le damos guardar como, exportar y guardar objetos.